Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Hoy vamos a estar hablando de uno de los inversores más populares en bolsa, Michael Burry, el cual ha estado haciendo movimientos muy interesantes durante los últimos meses. Vamos a estar hablando qué compañías se está comprando, cuáles se está vendiendo, en cuáles se está posicionando en corto. Sabemos que es un especialista en este tipo de operaciones. De hecho, en el tipo de operaciones donde se hizo más famoso durante la gran crisis del 2008-2009 fue cuando se posicionó en corto con el mercado. En cada una de estas compañías, por supuesto, vamos a estar viendo cuál podría ser la lógica detrás de estas operaciones. Les voy a estar comentando, por supuesto, cuál de ellas me parece que tiene sentido y cuáles no. Y al final también les voy a comentar cuáles de ellas yo he estado comprando. Tenemos muchísimo análisis que hacer, ya que son muchas compañías. Vamos a aprovechar también para ver en algunas de ellas cómo están los múltiplos actuales, qué expectativa de crecimiento tenemos para los próximos años y también la zona de compra desde el punto de vista técnico. Primero vamos a hacer una pequeña introducción, así que sin más, vamos a comenzar. Quiero hacer algunos comentarios acerca de Michael Burry antes de pasar al análisis de acciones. Podemos ver que la última vez que su fondo de inversión, Zion Asset Management, reportó su 13F fue el año pasado, ya que ellos cambiaron o canceló el registro de esta compañía ante la SEC, dejando de ser un Registered Investment Advisor. Esto le obligaba a hacer estos reportes trimestrales, sino que ahora solamente dedica su fondo de inversión a manejar su dinero y no dinero de otras personas. Esto ha hecho que las únicas fuentes de información que tengamos acerca de los movimientos de Burry, en primer lugar, ha sido sus comentarios en redes sociales y también algunas entrevistas que ha dado la compañía. Hay que decir también que en el caso de Burry ha tenido algunos años brutales con un rendimiento espectacular y ha tenido otros años no tan buenos, es decir que muchas veces lo que busca son trades muy direccionales y no como una apuesta de largo plazo. A pesar de esto, sigue siendo uno de los mejores inversores de la historia, con algunos años teniendo rendimientos brutales. Podemos ver que tenemos por acá su página en X, se llama Cassandra On Change. Aquí hace mucho análisis de compañías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podemos ver este análisis que estaba haciendo de Palantir, analizando el volumen del mismo, así que pueden echarle un vistazo si quieren darle seguimiento. También hay mucho contenido que personalmente no me interesa demasiado, así que bueno, puede echarle un vistazo a ver si le interesa. Vamos a empezar hablando ahora de los principales movimientos que he estado haciendo durante los últimos meses y cuáles de ellos me parece interesante, empezando por las compras. Quiero recordarle que en el primer enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal y también en el comentario destacado, les estoy dejando el link para que se inscriban en nuestro próximo evento presencial. Vayan reservando su capacidad ya que hemos tenido mucha demanda y vamos a tener cupos limitados. Así que inscríbase y después les vamos a mandar más información acerca del evento cuando tengamos más detalles definidos. Vamos a comenzar. La primera compañía que le traigo y una que estuvo comprando recientemente fue Adobe. Primero estuvo haciendo compras en marzo y recientemente en junio estuvo haciendo otras compras con un precio promedio de $199. Vean que más o menos es el precio actual. La información que nos dio a través de su página en X es que es una posición media-baja, es decir, que no es una posición grande la que abrió. Así que podemos imaginar que tiene una exposición relativamente baja a esta compañía. Adobe la hemos analizado muchas veces aquí en el canal, realmente se ve extremadamente barata, está a la mitad de su fair value, los múltiplos están muy por debajo del sector y de sus promedios históricos y realmente un ratio precio-ganancia de 11 y un ratio precio-flujo de caja de 7 nos dice que está muy barata y muy devaluada en comparación con su competencia. Podemos ver por otra parte que el Forward PER a 9 también se ve muy barato y siempre lo he dicho, lo más impresionante de Adobe en primer lugar es la cantidad de flujo de caja que genera. 10.3 billones de flujo de caja positivo, con una capitalización de mercado de 80 billones, en 8 años o menos recuperaríamos nuestra inversión. Y además tengan en cuenta que últimamente podemos ver aquí ha estado recomprando acciones como si no hubiera mañana. De hecho, tienen un plan de acciones de recomprar un 25% de las acciones circulantes hasta el 2030, que sinceramente no tiene mucho sentido si la comparamos con otras compañías del sector. De hecho, fíjense por acá, como el ritmo de crecimiento también de las ganancias por acción se mantiene por encima de doble dígito, los ingresos creciendo casi a doble dígito, los flujos de caja casi el 7%. Es decir, que realmente si comparamos los múltiplos actuales con las expectativas de crecimiento, se ve extremadamente barata. También es verdad que la tendencia viene siendo muy bajista. Fíjense que cuando hizo las compras Burry por acá en marzo, abril, estaba bastante sobrevendida. Y ahora en estas compras recientes que hizo también estaba en niveles de sobreventa. Realmente abrir una posición en Adobe aquí es como una apuesta, yo diría más bien a un mediano o largo plazo. No tiene mucho sentido estar comprando la acción en el corto plazo con esta tendencia tan bajista. En gráfica semanal, fíjense que estamos muy cerca de la parte baja de esta tendencia. Así que bueno, lo normal sería que en algún momento viéramos un rebote de la acción, al menos para ir a buscar medias móviles como la de 20 periodos, que bueno, por el momento la verdad que está por debajo de todas las medias móviles.
Ahora, si vamos a 5 años, ¿qué rendimiento sobre capital invertido podríamos esperar en Adobe? Voy a darle un PER futuro bajo porque fíjense que el ritmo de crecimiento se espera que baje por debajo de doble dígito en 2029-2030. Ahora mismo estamos cotizando a 11 veces beneficios, le voy a dar 15 veces beneficios, ¿ok? Ten en cuenta que esto es un múltiplo muy por debajo de los promedios históricos de la compañía y aún así fíjense que nos da un retorno sobre capital invertido del 16%. Así que lo normal es que si Adobe sigue creciendo al ritmo que lo ha hecho hasta ahora, que bueno, los reportes de ganancias han sido buenos, fíjense por aquí, como ha superado las expectativas de los analistas en cada uno de los reportes de ganancia en los últimos 2 años. No hemos visto una señal de desaceleramiento de crecimiento. Lo normal es que la acción dé un rendimiento bastante por encima del 10% en los próximos 5 años. Continuamos con Autodesk. Esta es una compañía que estuvo comprando también en marzo. Tuvimos la confirmación en abril en una publicación en X. Y bueno, es una compañía que no hemos tenido confirmación de que haya hecho otra compra de acumulación. También la posición fue una posición media-baja, así que tampoco debe tener demasiada exposición a la compañía. Estuvo comentando en esa publicación que realmente todas estas compañías tienen flujos de caja muy buenos, que realmente no debería afectarlo mucho el tema de crédito privado que se está hablando mucho en aquel momento. Y vamos a ver que después de esa compra la acción ha corregido. En primer lugar, fíjense que también está bastante barata, muy por debajo del fair value valor intrínseco. Aquí lo que podríamos argumentar es que hay varios múltiplos, por ejemplo, más caros que los de Adobe. Vean el ratio precio-ganancias a 28 veces, muy por encima del de Adobe. Y también el ratio precio-flujo de caja y precio-ventas están por encima de la competencia. Ahora, ¿por qué cotiza con múltiplos más caros? Porque el crecimiento que se espera es mucho más alto. Fíjense que se espera un crecimiento de doble dígito en ingresos. Podríamos decir que también las expectativas de crecimiento han disminuido. Recuerdo que esto estaba por encima del 15% hace no mucho y ahora está en 10%. También el flujo de caja aumentando un 12% anual y lo más impresionante, las ganancias por acción a un ritmo del 24%. Fíjense que este año, fiscal 2027, donde ya está la compañía, se espera que las ganancias por acción aumenten un 60%. Así que bueno, en términos generales, aquí yo diría que estamos pagando múltiplos más caros buscando más crecimiento en Autodesk. Si vemos por acá, también quiero mostrarles la cantidad de acciones circulantes. Podemos ver que también ha estado recomprando acciones en los últimos años. Así que bueno, realmente es un negocio que ya se ve mucho más maduro de lo que teníamos anteriormente. También si nos vamos a los ratios históricos, fíjense que el ratio precio-ventas está en mínimo del 2016. Así que hay varias métricas de evaluación que me dicen que hacía muchísimos años Autodesk no estaba tan barata. Podemos ver que la caída reciente también nos ha llevado a precios que hacía muchísimo tiempo no veíamos. Desde 2023 no teníamos unos precios similares en Autodesk. Y también la realidad es que en el corto plazo la tendencia sigue siendo muy bajita. Si nos vamos de hecho a gráfica semanal, vean cómo estamos por debajo de absolutamente todas las medias móviles semanales. Y fíjense aquí estuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas consecutivas testeando la media móvil de 200 periodos sin poderlo superar y finalmente terminó cayendo. Recuerden que mientras más veces testeemos una media móvil, se convierte en una resistencia más fuerte. Y fíjense que fue un muro de contención la media móvil de 200 periodos semanal. Así que bueno, la realidad es que por ahora sigue como prácticamente todo el sector de software muy bajista. Yo diría que al igual que Adobe tiene sentido como una inversión a largo plazo, sobre todo pensando en buscar un poco más de crecimiento aunque paguemos múltiplos un poco más caros. Si quieren llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra plataforma de Academia de Inversores. Durante esta semana vamos a tener 3 masterclass en vivo sobre análisis técnico fundamental de acciones financieras, donde vamos a explicar todas las estrategias en vivo que utilizamos en el canal. Ahora mismo también tenemos un 20% de descuento para nuevos miembros por todo el primer año con el código Julio2026. También recuerden que en nuestra plataforma tenemos directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, de hecho compartimos los portafolios, libros, presentaciones, artículos, análisis profundo de compañías y el Stock Tracker donde le damos seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. Continuamos con Viva System, esta compañía también la estuvo comprando en marzo, de hecho la anunció en el mismo post de Adobe y Autodesk. Sin embargo, también nos dio un poco más de explicación en mayo, donde nos dijo que era una compañía con una fuerte retención de clientes, márgenes elevados y bueno, se está exagerando el riesgo competitivo frente a Salesforce. Recuerden que Viva es una compañía que anteriormente utilizaba software de Salesforce, luego migró su propio software. Esto provocó problemas en el corto plazo, sobre todo con la migración de los clientes, pero a largo plazo le podía permitir mejores márgenes. También dijo que el mercado estaba castigando indiscriminadamente el sector de software por el entusiasmo de inteligencia artificial
y aprovechó para abrir una posición, dijo, un poco más alta que la que había abierto en Eurodesk. El precio promedio de compra estuvo en torno a $159, así que pueden ver que ya le está obteniendo algo de ganancia. Viva, recuerden que la analizamos aquí en el canal hace no demasiado tiempo. Vimos que es una compañía bien interesante dentro del sector de software, principalmente porque su software está enfocado en cuidados de la salud, que bueno, es un tipo de sector un poco más regulado, que es mucho más difícil salir de sus ecosistemas y bueno, eso sin duda le da una ventaja con respecto a la competencia. Además, ya la compañía estaba por debajo del fair value, los múltiplos ya estaban un 50% por debajo de los promedios históricos e incluso por debajo del sector. Y fíjense que las estimaciones de crecimiento siguen siendo sólidamente por encima del 10% en ingresos, ganancias y flujo de caja. Forward PER a 23, cuando es una compañía que usualmente cotizaba a casi 60 veces beneficios. Cosa negativa, fíjense por aquí, la tendencia ha seguido siendo claramente bajista. Tenemos todas las medias móviles apuntando hacia abajo, aunque recientemente la acción logró recuperar la media móvil de 50 periodos, pero realmente no tenemos ningún tipo de cambio de tendencia, por lo menos no confirmada. Eso lo vamos a ver un poco más claro en gráfica semanal, donde estamos por debajo de las medias móviles más importantes de 50, 200 y 20 periodos. Podemos ver algo interesante que ha estado consolidando últimamente, no ha perdido los mínimos anteriores, fíjense que tocó mínimos en $148 y no hemos vuelto a romper esos mínimos, lo cual yo diría que es algo positivo. Pero bueno, no podemos todavía hablar de un cambio de tendencia claro. Como pueden ver, estas tres compañías de software que hemos visto hasta ahora realmente tienen fundamentales sólidos, cada uno opera en segmentos diferentes, por lo cual incluso podríamos considerar tener las tres para diversificarnos. Yo personalmente no las tendría las tres, pero bueno, nos da muchas opciones de mercado. La siguiente compañía que estuvo comprando Michael Burry es bien interesante porque no es el tipo de perfil de compañía que usualmente opera y no es otra que PayPal. Aquí en el canal tenemos una operación de largo plazo en la compañía, tenemos un put credit spread, apostando a que la acción se va a mantener plana o subir durante el resto del 2026. Empezó a comprar en marzo, tuvimos esta confirmación en un post de Burry en abril de 2026, inició una posición con el 3.5% de portafolio, no sabemos el precio medio exacto, pero debe estar en torno a los $49. Vemos que bueno, fue un precio un poco por encima del precio actual. Después en junio volvió a comprar. Se piensa que el precio promedio de esa compra estuvo en torno a $41 y estuvo comentando que hay algunas cosas que están ignorando los inversionistas, como por ejemplo es una compañía con mucho flujo de caja, recompra agresiva de acciones, poca deuda, valoraciones bajas y también, bueno, dijo que la rotación de su junta directiva, habían varios directivos dejando la compañía, estaba cotizando muy a la baja la acción. PayPal, bueno, yo diría que el principal problema que ha tenido en los últimos años es que han bajado bastante las estimaciones de crecimiento. Fíjense como para este año se espera que caigan las ganancias por acción y los ingresos han ido creciendo a un ritmo mucho menor de lo que teníamos antes. Pero fíjense, los flujos de caja siguen siendo muy sólidos. Se espera que este año generen casi 6 billones. Para una compañía de 38 billones de capitalización de mercado es muchísimo. Y además vean también que el ratio precio-ganancia a 8 veces está sinceramente regalado, ¿ok? Los múltiplos están regalados, pero esta compañía que de un 4, 5, 6% de crecimiento a largo plazo, yo diría que justifica los múltiplos actuales. Y como pueden ver, a partir de 2027 se espera que retome el doble dígito de crecimiento, por lo menos en ganancias por acción. No sabemos si lo va a lograr, solamente le digo que ya no necesitamos un crecimiento de doble dígito a los múltiplos actuales. Pueden ver por acá, por otra parte, que yo tengo este put credit spread en la zona de $35. El plan es muy sencillo, hice una apuesta. Yo creo que un tercio de lo que arriesgué me lo dieron de crédito. Así que es una operación, yo diría más bien para tradearla, un trade de mediano plazo. Porque no me interesa mucho armarme con un paquete de 100 acciones de PayPal. Por otra parte, fíjense que este año va a ser un año difícil para la compañía. Por eso estamos apostando que la acción se mantenga plana. ¿Por qué? Porque ya se espera mucho más crecimiento para el año que viene. Otra cosa muy interesante es lo que nos decía Burry en su publicación. Ha estado recomprando acciones PayPal como si no hubiera un mañana. Vean, más de 6% de las acciones circulantes en los últimos 2 años. Esto es una verdadera barbaridad. De hecho, ha recomprado un 20% de las acciones circulantes y el programa de recompra de acciones que tiene para los próximos años también es brutal. Así que bueno, si la compañía da cierto crecimiento, flujo de cajas brutales en comparación a su capitalización de mercado y aparte de eso recompra tantas acciones, lo normal es que la acción suba solamente por esos factores, ¿ok? Vamos a ver qué tal le va. Yo personalmente estaría apostando con este tipo de operaciones. Si le interesa a la compañía, podría hacer Naked Put Credit Spread buscando compras en la zona de los $40 o incluso en los $35 buscando una expiración un poco más lejana.
Continuamos con Salesforce. Esta es una compañía que no tenemos 100% de confirmación que Michael Burry estuvo comprando. ¿Por qué? Porque inicialmente el 15 de abril anunció que iba a comprar Salesforce. Todo parece indicar que entre el 15 y el 17 de abril ejecutó la compra. Y bueno, se da por hecho que ya forma parte de su portafolio. No sabemos todavía el precio promedio al que compró las acciones, ni si abrió una posición grande, pequeña o mediana. Me imagino que haya sido una posición pequeña, ya que en la publicación de Viva había mencionado a Salesforce también, así que me imagino que la posición en Viva fue un poco más alta que en Salesforce. Salesforce es una compañía que la tenemos en los portafolios de largo plazo y también de trading. A mí me gusta bastante, está cotizando a la mitad de su fair value, cotiza a múltiplos, algunos de ellos un 90% por debajo de los promedios históricos y además un 50% por debajo del sector. Algunos bastante impresionantes como el ratio precio-flujo de caja a 8 veces. Yo diría que aquí tenemos un caso muy similar a Adobe. Vean que es una compañía que este año se espera que genere casi 15 billones en flujo de caja positivo, cuando coticen 127 billones. Es decir, que en unos 8 años perfectamente podríamos recuperar nuestra inversión, que desde el punto de vista financiero sería una inversión muy rentable. También el forward PER a 16 veces está bastante barato, teniendo en cuenta que es una compañía que se espera que mantenga un múltiplo de crecimiento sólidamente por encima del 10%, al igual que los ingresos. De hecho, si calculamos el retorno sobre capital invertido, le podríamos dar un múltiplo no tan caro a largo plazo, por ejemplo, un múltiplo de 25 veces, y aún así nos va a dar un retorno de más del 20%, incluso si le damos un PER futuro de 20 veces, fíjense que nos da un 16% de retorno. Así que si la compañía sigue creciendo al ritmo que lo ha hecho hasta ahora, no debería tener muchos problemas. De hecho, fíjense por acá, en los reportes de ganancia, cómo las ganancias por acción han superado ampliamente las expectativas de los analistas. Hemos tenido un par de años con los ingresos un poco por debajo, pero los dos últimos fueron reportes de ganancia muy sólidos. La tendencia, al igual que todo el sector de software, viene muy bajista. De hecho, fíjense que si Michael Burry estuvo comprando estas caídas, seguramente compró en torno a los 166, 167 dólares. Recuerden que nuestro precio promedio en estas acciones está en torno a 176 dólares. Así que más o menos tenemos un precio promedio seguramente bastante similar a Michael Burry. Continuamos con MSCI. Esta compañía, por cierto, la analizamos la semana pasada. Y bueno, tenemos, yo diría, una información muy parecida a la que tenemos en Salesforce. Todo parece indicar que abrió posiciones más o menos en abril, aunque no tenemos un 100% de confirmación. Seguramente la posición tampoco es demasiado grande. MSCI vemos por acá que está en el sector de mercados financieros. Es una compañía que opera algunos de los ETF más populares. De hecho, opera muchísimos activos de este tipo. Y fíjense que todavía está un poco cara por flujo de caja, aunque por ganancias por acción se ve mucho más barata. Algunos múltiplos también están un poco caros, como el PER a 32 veces y el ratio precio-flujo de caja a 25 veces. Por supuesto, cotiza esos múltiplos porque el crecimiento que se espera es bastante sólido, las ganancias por acción creciendo al 15%. Algo muy impresionante en este tipo de negocios son los márgenes. Vean que el margen bruto es del 82% y el margen neto del 40%, lo cual sinceramente es una verdadera barbaridad. Y bueno, seguramente por eso también pagamos múltiplos un poco más caros. Otra parte muy interesante es que estamos muy cerca de la parte baja de esta línea tendencial, que bueno, por lo menos desde los mínimos del 2022 ha sido una excelente zona de compra. Y no me extrañaría que Michael Burry estuvo comprando en esta zona de aquí, cuando la acción cayó más o menos en marzo, abril de este año. Así que bueno, lo ideal todo parece indicar que es hacer compras en la parte baja de la tendencia, aunque como vimos, creo que los múltiplos actuales tampoco es una locura para estar acumulando. Continuamos con Mercado Libre. En este caso, Michael Burry anunció compras cuando tuvo su reporte de ganancia anterior, que la acción cayó bastante, más de un 12%, y el precio de compra promedio estuvo en torno a los 1.600, 1.700 dólares en ese rango. Como pueden ver, ahora mismo la acción está más o menos moviéndose en ese rango. Michael Burry también nos dio información adicional, dijo que esperaba una rentabilidad del 15% por lo menos anualizado en los próximos 15 años, ya que la compañía cotizaba muy por debajo del valor intrínseco y además el tipo de compensación que utiliza Mercado Libre para sus trabajadores es una forma más eficiente que el resto de la competencia. A partir de ahí no hemos tenido más información de compras adicionales. Fíjense que en el caso de Mercado Libre cotiza por debajo del fair value, como menciona Michael Burry. También está muy por debajo de los múltiplos históricos de la compañía. Hay algunos múltiplos muy interesantes, como el ratio precio-flujo de caja a 7 veces. El ratio precio-ganancia a 43 veces se ve un poco caro, pero fíjense que ya se espera que baje a 28 veces para el año que viene. Además, los flujos de caja que está generando la compañía realmente son muy altos, teniendo en cuenta que es una compañía de 84 billones de capitalización de mercado, generando 10 billones o más de flujo de caja positivo al año. Es muy interesante sin duda el múltiplo. Nosotros hemos estado comparando también, fíjense que ha dado compras, yo diría bastante claras,
todas estas caídas a niveles de sobreventa por debajo de la media móvil de 200 periodos, para mí han sido compras muy claras. Y fíjense que él seguramente estuvo comprando en esta caída post reporte de ganancia, donde la acción cayó en ese rango entre los 1600 y 1700. Hay que ser paciente con Mercado Libre. Seguramente hasta el próximo reporte de ganancia no vamos a tener un catalizador. Y fíjense que en términos generales la tendencia de largo plazo sigue siendo muy fuerte al alza. Yo diría que este tipo de caídas tan agresivas que estamos viendo son buenas oportunidades de compra. Continuamos con una acción que Michael Burry estuvo comprando a través del 2025. Primero, en el segundo trimestre anunció que abrió una posición y después en el tercer trimestre del 2025 reforzó estas posiciones. No sabemos el precio promedio de compra, ya que en esos reportes 13F que hacen aquí el momento su fondo de inversión no especifican los precios de compra. En el caso de Lululemon, lo hemos visto aquí en el canal también muchas veces, sobre todo porque es una compañía que está muy por debajo del fair value valor intrínseco y los múltiplos están muy baratos. Cotiza 9 veces beneficios, 6 veces flujo de caja y 1 vez venta. Realmente son múltiplos regalados. También es verdad que este año y el año que viene se espera un crecimiento más bien plano en la compañía. La principal razón por la cual no he comprado es porque ya tengo Nike en los portafolios. Realmente creo que son dos compañías muy similares. Seguramente esté mucho más barata Lulu en el corto plazo, pero hemos visto que mirando como una inversión a 5 años ya ahí se equiparan mucho los múltiplos. Y bueno, me parece que Nike es un negocio más grande y diversificado. Pueden ver también que venía de años increíbles de crecimiento Lululemon. Se ha desacelerado muchísimo ese crecimiento recientemente. Pero bueno, en términos generales, para una compañía de 13 billones de capitalización de mercado, estar generando 1 billón en flujo de caja positivo es un múltiplo bastante razonable. Por otra parte, la caída ha sido brutal. Los precios actuales no lo veíamos desde el 2018. Así que imagínense el nivel de corrección que hemos tenido. Podemos ver que desde máximos hasta precios recientes ha sido casi un 80% de caída. Personalmente ya le digo, no me interesa como inversión a largo plazo. Si estoy buscando una recuperación en los próximos 4 o 5 años, miré con Nike. Así que me cuesta un poco de trabajo encontrarle una posición en los portafolios. Y para trading pueden ver que la tendencia es extremadamente bajista. Así que por ahora no veo ninguna señal de reversión de tendencia. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. A continuación vamos a hacer un repaso de todas las operaciones en corto que estuvo ejecutando últimamente, lo cual dice que estaba apostando a una bajada de las compañías. Una de las más populares sin duda fue su apuesta en corto en Palantir. Lo que sabemos hasta ahora es que estuvo poniendo strike price de $100 y también de $50 para 2027. Así que bueno, estaba bastante bajita en Palantir. Vamos a ver en un momento que esta es una compañía, por cierto, que ha bajado bastante, pero en algunos casos todavía está bastante lejos de su strike price. Tenga en cuenta que también como funcionan los puts es que usted no necesariamente tiene que esperar que caiga por debajo de su strike price para obtener ganancias, sino que mientras la acción está cayendo, su contrato se está revalorizando y usted puede cerrarlo con muchas ganancias, ¿ok? A ver, lo primero que me llama la atención es que está en $112 Palantir, es decir, todavía por encima de ambos strike price, pero fíjense que la corrección desde máximos hasta los precios actuales sí ha sido muy significativa. Estamos hablando de un casi 50% de caída en algún momento. Yo me imagino que ya él cerró esos contratos, seguramente cuando vio la caída y la revalorización de los mismos, lo cerró porque bueno, me parece bastante arriesgado mantenerlos. Hay que tener en cuenta también que ya Palantir está en sobreventa, aunque es verdad que fíjense que sigue cotizando a más de 100 veces beneficios y casi 100 veces flujo de caja, así que los múltiplos siguen siendo bastante caros. Otra de las operaciones que estuvo haciendo en corto fue Nvidia. En el caso de Nvidia, realmente la acción no ha corregido tanto. Recientemente hemos visto algunos días de debilidad, pero bueno, realmente no ha corregido tanto como el caso de Palantir. Estuvo aproximadamente utilizando 1 millón de acciones en corto con strike price cerca de $110. Como pueden ver, todavía Nvidia está lejísimo de ese strike price, pero se lo repito, usted no tiene que esperar en esos contratos a que caiga por debajo de su strike price, sino que muchas veces antes de la fecha de expiración se cierran. Vean que en el caso de Nvidia, diferente de Palantir, hay algunos múltiplos mucho más atractivos. Cotiza 29 veces ganancias, lo cual está bastante bien.
18 veces ventas y 37 veces flujo de caja. Son múltiplos un poco caros, pero nuevamente bastante por debajo de Palantir. Y vean que en términos generales la tendencia de Nvidia ha continuado siendo sólidamente al alza. No ha roto ni siquiera por momento la media móvil de 200 periodos. A mí siempre me pareció que esta apuesta en corto en Nvidia era mucho más arriesgada que Palantir. También estuvo apostando en corto en el ETF de semiconductores, específicamente en el SOX. En este caso, en mayo del 2026, dijo que había roleado los puts y aumentando el capital de riesgo que tenía, diciendo simplemente que todo el sector de inteligencia artificial estaba demasiado caliente, demasiado sobrecomprado. Realmente ha seguido subiendo este ETF luego de esas operaciones, así que imagino que no está ganando dinero aquí. Este es un ETF, me parece bastante bueno. Si logramos comprarlo, yo diría en zonas razonables, que bueno, hace bastantes meses ya que no llega a esas compras razonables. Vean por acá que tenemos a Micron, AMD, Nvidia, Broadcom, Intel, Marvell, Applied Materials, Clark Corporation, Lam Research y Taiwan Semiconductors en el top holding. Todas las compañías están súper caras, súper sobrecompradas. Entiendo la apuesta en corto, pero bueno, hasta ahora no le ha salido bien, ¿ok? Otra cosa es que me parece que todavía no vio ningún tipo de confirmación de cambio de tendencia. Y fíjense que después de estas operaciones, no se sabe específicamente cuándo se hizo, pero debe haber sido en mayo. Pueden ver aquí que realmente han seguido subiendo, así que no me extrañaría que ya todas estas operaciones las cerró con pérdidas. Otro bien interesante que hizo otro short fue en el Triple Q. Este es el ETF que yo personalmente utilizo para operar el Nasdaq 100. En el caso del Triple Q también ha seguido muy alcista. Recientemente estuvimos tocando zonas importantes de soporte, pero bueno, no ha roto la tendencia alcista. También estuvo renovando los puts que tenía y aumentando la exposición, diciendo que había mucha exposición al tema de inteligencia artificial en este ETF. Es un ETF muy bueno, más de casi 500 billones bajo manejo. Nvidia, Apple, Micron, Microsoft, Amazon, AMD, Google, Tesla, Intel son up holding. Así que fíjense que hay muchas compañías, incluso del SOX, que coinciden. Como pueden ver, la tendencia ha seguido siendo claramente alcista, así que me imagino que esta también la tuvo que cerrar en pérdida. Otra operación bien interesante que estuvo haciendo en corto fue Oracle. Oracle ha estado bastante volátil durante los últimos meses. De momento había caído mucho, luego se disparó la acción, luego ha vuelto a caer. Así que me imagino que la operación no le salió bien. Vamos a ver por qué en el timing no le salió bien, aunque últimamente ha caído. Vean que es una compañía que está por debajo del fair value. Está teniendo problemas con los flujos de caja, como todo el sector. Pero bueno, el resto de las métricas, ingresos y ganancias por acción realmente han seguido creciendo bastante bien. Fíjense acá que más o menos en mayo la acción estaba bastante golpeada y luego se disparó. Así que me imagino que aquí tuvo que cerrar esa operación en corto, porque si no, bueno, iba a tener pérdidas mucho más significativas. Así que esta fue otra operación que no le salió demasiado bien. Entonces, como podemos ver, la mayor parte de las operaciones me imagino que por el momento no le salieron bien. Sobre todo porque a pesar de las caídas recientes, todo el tema de inteligencia artificial y tecnología ha seguido muy fuerte al alza. Así por eso siempre es muy arriesgado estar haciendo este tipo de operaciones, sobre todo si no tenemos una confirmación de cambio de tendencia. Inicialmente había circulado información que Burry había liquidado toda su exposición a China. Sin embargo, en una publicación en abril de este año, dijo todo lo contrario, y es que estaba aumentando su exposición a mercados chinos. Así que por ahora la información que tenemos es que tiene una posición en mercados asiáticos, específicamente bolsa china, con dos acciones. La primera de ellas, Baba. Saben que Baba es una compañía que está últimamente cayendo con muchísima fuerza. De hecho, rompió incluso la media móvil de 200 periodos. Por supuesto, esto también ha hecho que los múltiplos se vean extremadamente atractivos. Cotiza a la mitad de su fair value valor intrínseco. Cotiza con descuento en torno al 30-40% comparado con sus promedios históricos. El forward PER está muy barato y además es una compañía que se sigue esperando un sólido crecimiento de doble dígito a largo plazo. Así que en términos generales es una compañía que cotiza bien interesante. De hecho, además, otra cosa que me gusta mucho de Baba es su diversificación. Seguramente de las Big Tech, China sea la más diversificada. Vean cómo cada uno de los segmentos representa una parte importante del negocio. Eso sí, vean la tendencia. Seguramente está perdiendo bastante dinero Burry desde las compras que hizo. De todas formas, me imagino que esto no sea una apuesta de corto plazo porque ya la tendencia venía bastante débil. Otra compañía que estuvo comprando según la información de su post fue JD. Este es uno de los principales competidores en el mercado de comercio electrónico. Es una compañía menos diversificada que Baba, lo pueden ver aquí, pero bueno, sí está muy centrada en comercio electrónicos. Podemos ver que está muy por debajo del fair value valor intrínseco. Hay algunos múltiplos extremadamente baratos. Me llama especialmente la atención el ratio precio-ventas a 0.17. Que bueno, es un múltiplo muy barato realmente. Esto es un tercio de los promedios históricos de la compañía.
y además el ritmo de crecimiento también del negocio a largo plazo es bastante sólido. Al igual que BABA está bastante bajita de corto plazo, pero fíjense que tenemos un soporte muy importante que fueron los mínimos de marzo. No me extrañaría que más o menos en esta zona estuvo comprando Michael Burry, así que seguramente su precio medio está muy cerca de los precios actuales. Como pueden ver, yo personalmente elegiría BABA. Creo que es un negocio mucho más grande y diversificado, pero bueno, en el caso de JD se ve bastante barata. Así que aquí podríamos tener también incluso la opción de incorporar ambas al portafolio. Como vimos en el video, amigos, Michael Burry estuvo muy activo durante los últimos meses. Dentro de las compañías que incorporó al portafolio podemos hablar de Adobe, Autodesk, Viva Systems, PayPal Holding, Salesforce, MSCI, Mercado Libre y Lululemon. Y dentro de las operaciones en corto que estuvo haciendo, podríamos mencionar a Palantir, Nvidia, SOX, que es el ETF de semiconductores, el Triple Q, compañías tecnológicas y Oracle. Como pueden ver, la mayor parte de estos shorts seguramente no le funcionaron bien, pero bueno, algunos como Palantir realmente han caído últimamente, así que aquí podría haber obtenido ganancias. También estuvo aumentando su exposición a mercados asiáticos, específicamente con BABA y JD. Hicimos una comparación de ambas compañías y todo parece indicar que BABA es un negocio más grande, más robusto y más diversificado, aunque vimos que en el caso de JD es un negocio con múltiplos un poco más baratos, específicamente el sector ratio precio-ventas. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos pueden dejar un comentario, respondemos 100% los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal va a poder encontrar nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y ahora mismo tenemos un 20% de descuento para nuevos miembros con el código JULY2026. También va a poder encontrar nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, grupo exclusivo en Discord, el Stock Tracker. También tenemos libros, presentaciones, indicadores técnicos del TradingView. Y muy importante, esta semana recuerden que vamos a tener las clases de análisis técnico fundamental de opciones financieras en vivo. Y también tenemos un 20% de descuento con el código Julio2026. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.